Explicadas estas ideas a modo de introducción, veamos ahora derechamente el desarrollo histórico. Y en primer lugar vamos a ver cómo fue la misa, cómo se desarrolló la misa en los 3 primeros siglos. Es decir, desde a partir de la ascensión del Señor hasta mediados del siglo III, o sea, los años 250, 260, ¿no? De la liturgia celebrada por los apóstoles tenemos pocas noticias. Hay que partir recordando que los apóstoles continuaron asistiendo por un lapso cuya duración exacta no conocemos, a la liturgia judía en el templo de Jerusalén y también a la que tenía lugar en las sinagogas. Los Hechos de los Apóstoles nos hablan de un milagro de San Pedro, la curación de un paralítico, no recordarán ustedes, al entrar al templo en Jerusalén. Y en los mismos Hechos de los Apóstoles se nos informa que San Pablo solía acudir a las liturgias de las sinagogas con el fin de dar a conocer ahí el verdadero sentido de las profecías y de la ley, iluminado ahora por la resurrección del Señor, ¿no? Y anunciando la venida del Mesías, digamos, de la vuelta del Mesías. Probablemente la relación con la sinagoga se terminó hacia el año 44, más o menos, luego de la persecución que se desató contra los cristianos por parte de los judíos. Pero también tenemos tempranísimos testimonios de que este culto incluía la celebración de una reunión en las casas de los discípulos, en que según lo mandado por el Señor se recordaba lo hecho por él en la última cena, pero dándole a los diversos elementos del rito un nuevo sentido, a la luz de la profunda transformación que en esa liturgia de la última cena había hecho el Señor. El Señor había tomado la cena judía pascual, pero la había transformado en su significado. Junto con la mención de que los primeros fieles se reunían para la fracción del pan, primera expresión con que se designó la misa. Quizá el más claro de estos testimonios es el que nos da San Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11 que les mencionaba. Este texto nos informa que los cristianos solían reunirse a comer en las casas y a continuación de la comida se realizaba la doble consagración del pan y del vino con las oraciones correspondientes. Parece que la práctica más antigua que seguía la tradición de la cena pascual judía, que se ajusta a unas rúbricas, como les decía yo, muy detalladas y estrictas, ponía la consagración del pan al comienzo de la comida y la del vino al final de ella, siguiendo un orden de comer y beber que estaba ya en la liturgia judía propiamente tal. Pero a medida que se fue abandonando la liturgia judía de Pascua, ambas consagraciones fueron reunidas en una sola plegaria central. El abandono del ritual judío trajo como consecuencia la adopción de una nueva práctica que ya mencionábamos, de celebrar una comida y luego la misa. O sea, se citaba a las 7 de la tarde, se servía una comida fraterna, y después a las 8 se celebraba la misa. Pero ello dio lugar a los abusos que alude San Pablo en dicho texto, y prontamente se separaron ambas cosas, ¿no? La comida profana, fraternal, solidaria, etc., por una parte, y la cena propiamente litúrgica, o la ceremonia propiamente litúrgica, por otra parte. Se independizó así la misa cristiana tanto respecto de la cena judía como respecto de la cena de camaradería. Sin embargo, la práctica de cenar antes de la misa a veces se continuó en algunos pocos lugares, e incluso hasta bien tarde en Europa, en otros lugares, sin mayor importancia. Se conservó el nombre de cena, sin embargo, solamente para el día Jueves Santo en la iglesia, para referirse a la misa, me estoy diciendo, en recuerdo de la cena del Señor. Y de hecho, la única ocasión en que en el rito romano se alude a la misa como cena es el día del Jueves Santo. La expresión la cena del Señor, que se usa hoy corrientemente para aludir a la misa del Novus Ordo,
surge en la historia por primera vez con Lutero, que tenía el propósito de excluir de la misa todo significado sacrificial, propiciatorio. Es pues una expresión propiamente protestante, la Cena del Señor. Y como se sabe, el lenguaje no es nunca inocente, sino que actúa de algún modo sobre la realidad. Bueno, el abandono de la misa cena se produjo muy tempranamente, como vemos a través de la epístola de San Pablo. Pero la idea de la acción de gracias que estaba ligada en ella a la tradición judía de la cena pascual permaneció de modo claro durante el siglo I y el siglo II, es decir, en los tiempos llamados subapostólicos, o sea, los tiempos que comprenden hasta la muerte del último de los discípulos directos de los 12 apóstoles. Los tiempos apostólicos terminan con la muerte de San Juan, fines del siglo I, y los tiempos subapostólicos a mediados del siglo II. Y así dejó de hablarse de fracción del pan y se comenzó a hablar de Eucaristía, término que quiere decir acción de gracias. Esta Eucaristía, según nos enteramos por la carta del Papa San Clemente a los habitantes de Corinto, que está escrita esta carta hace el año 90, estaba sujeta a una pauta, aunque no escrita, y sometida a una jerarquía sacerdotal. Y lo mismo se deduce de las cartas de San Ignacio de Antioquía contemporáneas, ¿no? Que dice que siempre la celebración ha de ser hecha con el obispo. Los autores y testimonios de alrededor del año 150 mencionan la oración de acción de gracia como lo central del culto, en el curso de la cual se repetían las palabras de la consagración y del vino. San Justino, que muere hacia el año 165, describe en su Apología, escrita en el año 150 aproximadamente, se describe ahí la misa tal como se la celebraba en su época, según un rito que fue en su estructura y términos generales común a toda la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, en los 3 primeros siglos, y fue practicado por doquier, como lo demuestra el hecho de que un papa a fines del siglo II invitó a Roma a San Policarpo, un obispo oriental, ¿no es cierto?, a celebrar la misa junto con él, lo que supone que el invitado conocía el rito usado en Occidente y no tuvieron dificultad ninguna en celebrar en conjunto. El rito es el siguiente. Celebra la misa del obispo, rodeado de su clero, sacerdotes y diáconos. Se suele rezar una oración inicial. Después se hacen lecturas de la ley y de los profetas y a continuación de los apóstoles y de los evangelios, las que se prolongan, según algunos autores, hasta que el obispo decía, bueno, lleguemos hasta ahí. Ahí se detenía. Una vez terminadas las lecturas, se pronuncia una homilía por parte del obispo o del celebrante, y luego se despide con una bendición a los catecúmenos y penitentes. Y comienza enseguida el rito reservado a los fieles, empezando con diversas oraciones por las necesidades de la Iglesia. Tiene lugar una ceremonia del beso de la paz, ¿no?, que va a cambiar después de ubicación este beso de la paz en distintos lugares con el paso del tiempo. Se trae el pan y el vino, más el agua, que se colocan sobre el altar, y luego el obispo recita la oración eucarística, o sea, de acción de gracias, que posteriormente se denominó anáfora en las iglesias de Oriente y canon en Occidente, en el cual se incluye el recuerdo, la anamnesis de la última cena y se lleva a cabo la consagración del pan y del vino. Terminada la oración eucarística, luego de algunas oraciones preparatorias, entre las cuales se incluyó finalmente el Padre Nuestro, se distribuye en la comunión a los asistentes y termina la misa con una oración y bendición. San Justino, que describe esto, añade en otro texto algo que es de enorme interés, aunque nunca se ha reparado suficientemente en ello, quizá por considerarse que faltan más testimonios, ¿no? No sé. Dice San Agustino que fue el mismo Jesús quien en su aparición a los apóstoles el día de la resurrección les enseñó estas cosas, es decir, los ritos que él acaba de describir, la estructura de la misa. Con todo,
En innumerables textos de la antigüedad sobre la misa se habla de que los ritos han sido recibidos de los apóstoles. No, este es el único caso en que se menciona a Jesús como el que crea la estructura, pero siempre en toda la iglesia primitiva, siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Tanto en Oriente como en Occidente, siempre se tuvo la conciencia de que los ritos de la misa eran de tradición apostólica, venían de los apóstoles. Hasta noticia que nos da San Justino, ¿no? Tan curiosa, ¿no? Se agrega el testimonio de Eusebio, un historiador que vivió en la misma época, quien dice que el Señor enseñó estos ritos a los apóstoles en una caverna existente en aquel tiempo en el Monte de los Olivos, sobre la cual la Santa Elena, ¿no es cierto?, la madre de Constantino, que fue a buscar la Veracruz, ¿no es cierto?, construyó un templo. Y desapareció, ¿no es cierto?, esa cueva, porque todas las excavaciones que se hicieron, y el fundamento del templo, desapareció la cueva en que Jesús supuestamente había eh, dado esta enseñanza a los apóstoles. En los tiempos subapostólicos, la misa se realizó en casas y con sigilo por ser tiempo de persecuciones. Y se conoce la disposición del lugar donde se realizaba el culto, una sala rectangular, en uno de cuyos extremos estaba el altar, orientados al oriente, de tal manera que el sacerdote frente al altar miraba al oriente y todos los fieles que estaban detrás de él miraban todos juntos al oriente, con hombres y mujeres separados, los hombres a un lado, las mujeres al otro. La oración eucarística se rezaba con el obispo o sacerdote y todo el pueblo, como les digo, miraba al oriente. Esta es una de las más antiguas tradiciones litúrgicas de la Iglesia que fue suprimida, ¿no?, después de Pablo VI, no porque lo dispusiera así el mismo Papa o nadie, sino que fue un abuso que se fue consolidando. A veces se abría la puerta que daba al oriente, cuando, digamos, había una puerta hacia el oriente. Y esta puerta solía dar a una terraza que estaba elevada. O sea, la sala rectangular a la que me refiero estaba en el segundo piso para que los que pasaban por la calle, ¿no es cierto?, no se enteraran de lo que estaba pasando dentro. Es de gran importancia constatar que la oración de acción de gracias eucarística aludía al ofrecimiento de dones que se hacía a Dios en agradecimiento por sus beneficios, y que esta ofrenda tenía un claro sentido sacrificial. Aunque muchos autores destacan en aquellos años que no se trata de un sacrificio al estilo de los judíos o de los pueblos paganos, sino que se ofrece un sacrificio incruento, que es el sacrificio del pan y el vino consagrados. O sea, el carácter sacrificial de la misa está claramente presente en los apóstoles, en sus discípulos inmediatos y en todos los fieles que vinieron a continuación a lo largo de los siglos, de modo ininterrumpido desde el comienzo mismo de la liturgia de la misa. En relación con este aspecto sacrificial, los testimonios de los cristianos de los primeros siglos, en que todavía había persecuciones, son sumamente cuidadosos, prudentes, digamos, y evitan estos testimonios mencionar cualquier cosa que pudiera dar razón a los paganos que suponían que los cristianos se reunían a realizar sacrificios cruentos de niños, mataban niños y se los comían. Entonces, San Agustino, por ejemplo, no habla en su estructura de la misa, cuando la describe, de un sacrificio, aunque efectivamente había ahí un sacrificio, ¿no?, para evitar precisamente estas habladurías que daban lugar a persecuciones, ¿no? Además, y como manifestación de la misma reserva, del respeto por un rito al cual asisten solo los bautizados. Recuerden ustedes que los catecúmenos, ¿no es cierto?, salían antes de la realización de la misa, ¿no? Como manifestación de esta misma reserva, las palabras de la consagración no son jamás mencionadas en los testimonios de esta época. Incluso hasta siglos muy posteriores, quinto y siglo sexto, no se menciona cuáles son, no se escribe, no se da a conocer a la gente en general, ¿no es cierto?, cuáles son las palabras de consagración del rito de la misa.
Esas palabras forman parte del misterio arcano que solo conocían los fieles bautizados y era protegido de las miradas ajenas, como siempre ha sido protegido lo sagrado de las miradas, ya desde el Antiguo Testamento. Recuerdan ustedes el Sancta Sanctorum, protegido de las miradas detrás de un gran velo. Siempre está esta idea de proteger, de cubrir lo sagrado como señal de respeto. Importa también reiterar aquí una vez más que la misa desde sus comienzos en tiempo de los apóstoles no tuvo jamás ese carácter que se le atribuye hoy de una comida sencilla, familiar y todo lo demás, ¿no? Sino que desde el principio estuvo rodeada del clima sagrado que le conviene, que le viene bien, que es lo que corresponde, como lo atestigua el texto de las oraciones de acción de gracia que ya desde el comienzo del siglo segundo nos han llegado, referencias a San Justino y algunas otras que existen. Aquí hay que añadir, eso sí, que la oración a menudo, la oración eucarística, era a menudo improvisada por el celebrante. No había un texto escrito que él leyera. Pero esta, improvisación se hacía a partir de un formulario estándar, bien claro, que precisaba los elementos que debía contener. Es como el caso, yo pienso, de la homilía actual, en que cuando el cura la pronuncia, ¿no es cierto? Él la ha preparado previamente, ¿no? Es que la preparó, ¿no? Y sabe el orden de las ideas y cómo tiene que exponerlas, ¿no? Es decir, también aquí había una especie de plantilla memorizada por el celebrante que le decía qué debía decir en cada momento de la oración eucarística. Bueno, con la existencia de variaciones menores en las iglesias de Oriente, fundadas por diversos apóstoles, este esquema de la misa que nos describe San Justino prevaleció en todas las partes del orbe cristiano, incluida Roma, naturalmente, desde el siglo I hasta fines del siglo III, o sea, hasta el año 290 aproximadamente. Los autores de los testimonios más importantes del rito de la misa en este primer periodo son San Justino, que yo lo mencioné, hace el año 150, San Ignacio de Antioquía y otros más. Ya a comienzos del siglo III, es decir, desde el año 200 en adelante, comienzan a producirse variaciones a partir de este patrón común, esta estructura común de la misa. Uno de los testimonios más citados de la liturgia de la misa, aunque lleno de confusiones, ¿no? A las cuales vamos a hacer mención más detenida más adelante, es el de un presbítero romano de nombre Hipólito. Aunque la identidad de este Hipólito es objeto de dudas, porque se lo confunde con otro romano que se llamó Hipólito, que fue mártir. Se duda si es el mismo o si son dos. El cual recopiló en un texto que lleva la denominación moderna, no de la época, de tradición apostólica, una serie de oraciones, partiendo por una destinada a la consagración de un obispo, en que se incluye esta especie de plantilla o template, como dicen los ingleses, de lo que luego, andando el tiempo, se denominaría anáfora o canon. Pero lo que hizo Hipólito no fue más que eso, recogiendo una serie de ejemplos de diversas tradiciones orales hasta ese momento, en diversas iglesias locales de Oriente, fundamentalmente. Reunió todos estos ejemplos y compuso una especie como de plantilla, ¿no? Un template, que es el que seguían todos los celebrantes de aquellos tiempos. Pero nunca existió una, constancia de que este template haya sido él mismo considerado una oración eucarística y que se la haya rezado, por consiguiente, en parte alguna, ¿no? Ese template, voy a leer algunas partes de él porque es bien interesante. Comienza del siguiente modo: el Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Arriba los corazones,
los tenemos vueltos hacia el Señor. Demos gracias al Señor, es propio y justo. Este diálogo al comienzo del canon o anáfora es universal en todo el cristianismo, Oriente y Occidente. Y desde entonces, ¿no? Estamos hablando del siglo III, a los años 200. Y seguía como ese template, ese listado de cosas, de ideas que había que elaborar durante la oración eucarística. Te damos gracias, oh Dios, por tu bien amado Hijo Jesucristo, quien tú has enviado en estos últimos tiempos como Salvador, Redentor y mensajero de tu voluntad. Él, que es tu verbo inseparable, por quien creaste todas las cosas, en quien tú te complaciste, a quien envías del cielo al seno de la Virgen y que, habiendo sido concebido, se encarnó y se manifestó como tu Hijo, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen, que cumplió tu voluntad y te adquirió un pueblo santo, extendió sus manos cuando sufrió para liberar del sufrimiento a los que crean en ti. Y cuando Él se entregó voluntariamente al sufrimiento para destruir la muerte y romper las cadenas del diablo, aplastar el infierno e iluminar a los justos, establecer la alianza y manifestar la resurrección, tomó pan, dio gracias y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es roto por vosotros. De la misma manera, también el cáliz, diciendo: esta es la sangre que es derramada por vosotros. Cuantas veces hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Recordando pues su muerte y su resurrección, te ofrecemos el pan y el vino, dándote gracias porque nos has juzgado digno de estar ante ti y de servirte. Y te rogamos que tengas a bien enviar tu Santo Espíritu sobre el sacrificio de la Iglesia. Une a todos los santos y concede a los que lo reciban que sean llenos del Espíritu Santo. Fortalece su fe por la verdad, a fin de que podamos ensalzarte y loarte por tu Hijo Jesucristo, por quien tienes honor y gloria, al Padre y al Hijo, con el Espíritu Santo, en tu Santa Iglesia, ahora y en los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este esquema de Hipólito, esta plantilla, este modelo de oración eucarística, no nos ha llegado sino en fragmentos, ¿no es cierto?, fragmentariamente, y en traducciones a diversas lenguas del Medio Oriente. Y lo que yo les he leído aquí no es algo que esté escrito tal cual en un documento de esa antigüedad, del año 200 y tanto, sino que es una reconstitución de estos elementos que había recogido Hipólito, una reconstitución hecha en el siglo XX por un erudito benedictino, Don Bot, que participó en el grupo que hizo la reforma litúrgica. Y hoy, sin embargo, se le atribuye a esta oración la calidad del texto más antiguo del canon, el más cercano a los apóstoles, porque está al comienzo del siglo de los años 220, por ahí, y digno, por tanto, de más veneración que el canon romano, que es algo posterior. Y por eso se lo incorporó a la reforma con el nombre de Plegaria Eucarística II, aun cuando, digamos, la redacción de esta Plegaria Eucarística, que no es exactamente igual a lo que yo les he leído, se hizo en forma muy poco decorosa, como les voy a poder contar una clase más, ¿no? Suprimiendo, eso sí, ahora en el siglo XX, cuando se redactó esta Plegaria Eucarística II, todo lo relativo a los ángeles, a los demonios, etcétera, porque no está de acuerdo con la modernidad o la mentalidad moderna, ¿no?, de todas esas cosas. Ahora, lo importante de este formulario sintético de Hipólito es que nos muestra que empiezan a aparecer, ya a comienzos del siglo III, junto con diversas tradiciones, algunos intentos de centralizarlas y unificarlas por escrito en las diversas iglesias. Hasta el momento se había obrado sobre la base de la tradición oral, ¿no? Las oraciones eucarísticas seguían un cierto orden, la plantilla o template, pero no estaban escritas. Y sin embargo, ahora ya comienzan a escribirse textos, ¿no?, para ser leídos. En cuanto al lugar en que se celebraba la misa en aquellos tiempos, estamos hablando del comienzo del siglo III, ¿no?, la liturgia se celebraba, como les decía yo,
En Roma, en las catacumbas, en otras partes, en lugares ocultos o muy discretos, incluso secretos, ¿no? Como las casas de ciertos cristianos. En general se utilizaba, como les decía yo hace un momento, una sala grande en un segundo piso, eso hay que recalcarlo, el segundo piso, para que los transeúntes no oyeran o no vieran lo que estaba pasando adentro. Posteriormente, en los primeros templos públicos, ya una vez que ya el cristianismo fue permitido, ¿no?, por el emperador Constantino, y comenzaron a construirse los primeros templos, el altar, que estaba siempre orientado hacia oriente, como había sido el caso en las casas, ¿no es cierto?, y ubicado en el ábside, ¿no?, estuvo puesto bajo el ciborio o baldaquín, sostenido por 4 columnas y cerrado con cortinas que se colgaban de ellas, separándolo así de la nave. El altar debajo del ciborio con cortinas, separado de la nave en el momento del canon, ¿no? Las otras partes previas de la misa eran vistas por los fieles, pero el canon se cerraban las cortinas y se quitaba de la vista de los fieles la acción sagrada. Los hombres estaban separados. Las mujeres, como les decía anteriormente, las mujeres tenían la cabeza cubierta. Y esto, voy a decirlo aquí porque no sé si voy a tener ocasión después, no es una concesión a las costumbres de la época, ¿no? Porque según las costumbres de la época, los que se cubrían la cabeza no eran las mujeres, sino que los hombres. Hay estatuas, ¿no es cierto?, de emperador Augusto, en calidad de sumo sacerdote, que tiene una capa, un velo puesto sobre la cabeza, porque está celebrando. O sea, la idea de que las mujeres se cubran la cabeza en la misa no es una idea propia de la cultura general de esa época, y que no tiene hoy día ninguna razón de existir, porque hoy día las mujeres no se cubren la cabeza como antes, ¿no es cierto?, no andan con velos como la Virgen María. No, esa costumbre fue contracultural y se debe a una, digamos, prescripción de San Pablo. Pero en fin, voy a dejarlo hasta ahí porque, digamos, no hay tiempo para entrar en tanto detalle. Pues bien, como les decía, y para terminar con esto la clase, esta idea de cerrar el altar, quitarlo de la vista, ¿no es cierto?, durante la parte más central de la misa, la oración eucarística, fue común en toda la iglesia, tanto en Occidente como en Oriente. En Oriente, digamos, se terminó construyendo un muro, ¿no?, que por la parte que mira a los fieles está siempre lleno de íconos, ¿no?, o otros cuadros, ¿no? En la Edad Media normalmente se construyeron alrededor del altar rejas para aislar el altar. Y esto duró prácticamente hasta el Concilio de Trento, que fue el que pidió que se dejara a la vista, ¿no es cierto?, el altar, a la vista de los fieles. En ocasiones cuando no se usó esta protección visual, ¿no es cierto?, de la acción sagrada, como en el occidente a partir del siglo VIII, ¿no es cierto?, la protección de los sagrados se hizo por el silencio. El celebrante reza la oración eucarística en silencio, el canon en silencio, hasta el día de hoy. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta clase.